Andrés Sich, a quien saludamos. Y se une a nuestra mesa de diálogo Fernando Heiner, experto en derecho laboral. Aumenta el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema en Ecuador, según un informe preliminar del INEC. Según este instituto, Ecuador cerró el 2020 con una tasa de desempleo del 5%. El mayor impacto está en la pérdida del trabajo de calidad. De acuerdo con el informe, la tasa de empleo adecuado es una de las que mayor deterioro tuvo en el 2020, un año marcado por los efectos de la pandemia. En Cristiano, esto significa que se perdieron más de 650.000 plazas de trabajo adecuado de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, es decir, en un año calendario. Otras estadísticas preocupantes son que la pobreza pasó del 25 al 32,4% y que la pobreza extrema a escala nacional pasó del 8,9 al 14,9% del 2019 al 2020. Hoy en Ecuador se es pobre cuando el ingreso mensual es inferior a $85, es decir, hay que hacerle frente a la vida con menos de $3 diarios. El panorama es peor para quienes viven en la extrema pobreza, porque sus ingresos mensuales no pasan de $47. En palabras más sencillas, se las tienen que ingeniar para sobrevivir con $1.50 cada día. Fernando Heiner, por favor, tú inicia la entrevista con el ministro de Trabajo, Andrés Sich. Buenos días. Buenos días también, ministro. Buenos días también a todos los radioescuchas. Tocayo también, buenos días a Fernando Aguayo. Ministro, la primera pregunta que tengo hacia usted es que el juicio político que está instaurado en su contra se lo está acusando primeramente de supuesta violación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa Flopec y Explosen. Segundo, arrogación de funciones al interpretar la ley. Tercero, de apoyo humanitario, arrogación de funciones al interpretar la ley de apoyo humanitario. Tercero, por negarse a entregar información. Cuarto, omitir el registro de prohibición de ejercer el cargo público de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, censurada y destituida. Y quinto, por no cumplir con la disposición constitucional de fijar un nuevo salario básico unificado para el 2021. ¿No nos parece que todo este tipo de supuestas acusaciones en su contra no van dirigidas y tienen un trasfondo político? Me parece que son demasiadas acciones para un juicio político. Buenos días, Fernando. Efectivamente, el trasfondo de esto es un tema político electoral y quizá el reto más importante en este momento es no dejarse arrastrar por esa lógica electoral y poder seguirse enfocando en las cosas que son realmente urgentes. Javier mencionaba al comienzo de la entrevista las cifras del INEC que nos demuestran una realidad sumamente preocupante y dura con la que se cerró el año 2020. Mejor que la de junio, sí, pero todavía muy compleja, peor que la del 2019 y que requiere de muchísimo esfuerzo para poderla superar. Y por lo tanto, el juicio político lo que ha hecho es recoger una preocupación que se tiene absolutamente legítima a nivel nacional por las estadísticas de empleo, por la realidad, producto de una crisis sanitaria y de una crisis económica, y tratar de apuntarle a alguien que está en una cartera de Estado sin ningún sustento. Tú mencionabas, por ejemplo, Fernando, una de las acusaciones o de las supuestas causales más absurdas de todas, que tiene que ver con la inhabilitación de la ex ministra María Paula Romo. El Ministerio del Trabajo la inhabilitó a las 3 horas de lo que llegó la notificación de su censura. A las 3 horas, ni siquiera pasó un día completo antes de que se haya efectuado el proceso de inhabilitación. Se me acusa, por ejemplo, de no haber entregado información. La información a la que se refiere Fernando es información personalísima de las personas con discapacidad. Información que es confidencial de esas personas. Me estaban pidiendo desde cédulas, teléfonos, cuánto ganan, dónde trabajan, de todas las personas con discapacidad del país. Se me acusa también de no haber querido entregarles un inspector de trabajo, porque básicamente eso es lo que se pedía, para que las asambleístas interpelantes vayan a empresas, ellas con el inspector, a realizar esas labores. E inclusive causales relacionadas con la ley humanitaria que fue aprobada 1 mes y medio antes de que yo entre en funciones. Por lo tanto, coincido con tu análisis. Este es un tema que tiene sobre todo una orientación política.
Y yo he hecho el compromiso, tanto con mi equipo como con la ciudadanía, de trabajar hasta el final de mi gestión, sea cuando ésta sea, enfocado en los problemas que son realmente urgentes. Tenemos un problema gravísimo de informalidad que se viene arrastrando desde hace muchos años. Tenemos problemas muy graves de falta de equidad en el acceso al trabajo de hombres y mujeres. Tenemos un desempleo juvenil que es el doble del de otros grupos de edad. Y además tenemos un deterioro del trabajo por causas obvias, por una crisis económica sin precedente en el mundo, y lo que tenemos que hacer es poner todo el empeño y todo el enfoque en solucionar estas cosas, más allá de lo que pase con el proceso político dentro de la Asamblea. Otro punto también, ministro, ya más entrando en derecho como abogados, que es importante hacer hincapié, es que el Código del Trabajo estipula claramente que respecto a la fijación de remuneraciones, que es la última supuestas acusaciones que se le imputan, el Código, en su norma pertinente, el artículo 118, establece pues, el respecto a la fijación de las remuneraciones y claramente estipula que si el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no adoptara una resolución por el consenso en la reunión que convoca para el efecto, se autoconvocará para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de 5 días hábiles siguientes. Si aún en ella no se llegare al consenso entre las partes actoras del derecho del trabajo, empleadores, trabajadores y autoridades, si no se llegara a este consenso, el ministro de Trabajo lo fijará, y ahí viene un punto importante, en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado por la parte del sector privado. Por la parte del sector público también establece que corresponde al ministro rector del Trabajo de la determinación de las políticas y la fijación de las remuneraciones. Pero también establece y condiciona precautelando la capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y remuneraciones con base a disponibilidad de fondos públicos. ¿Cuál es el argumento, la argucia política que, a pesar de estar estipulado esto en la norma legal pertinente, se le imputa una acción en su contra por juicio político? Si aquí la ley es clara, no veo por dónde sería la violación a la norma de su parte. Es correcto, Fernando. La ley me obliga a mí a aplicar la fórmula establecida en la ley. Y esa fórmula es la proyección de la inflación para el año siguiente, que en este año es negativa, y ese es el porcentaje que se tiene que incrementar o que tiene que variar. Yo lo que hice fue, en primer lugar, sacar un acuerdo ministerial que prohibía que inclusive en aquellos casos en los cuales la inflación fuera negativa, se pueda reducir el salario. Y la segunda cosa que hice, porque la ley me impedía subir la remuneración, era fue el encontrar un mecanismo de compensación que va a ser más alto que el incremento que se tuvo del año 2019 al año 2020, mecanismo que está ya muy avanzado y en las últimas fases, y que va a lograr entregar a los trabajadores que ganen el salario básico una bonificación adicional de $60. Esas son las cosas que se han hecho desde el ministerio. Lamentablemente, la interpelante que me llama a juicio político, a pesar de conocer que la ley tiene estas limitaciones, tampoco ha presentado ningún proyecto de reforma al Código del Trabajo si es que cree que esa norma no es la adecuada. Y si es que cree que la norma es inconstitucional, tampoco ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra ese artículo del Código del Trabajo. Por lo tanto, es otra de las causales que no tienen absolutamente ningún fundamento, que me parece a mí que lo único que buscan es tener una bandera adicional de lucha en el proceso electoral. Y yo no voy a entrar en ese terreno, y eso se los puedo garantizar. Tenemos muy poco tiempo para avanzar con una serie de reformas que sí son estructurales y que sí son muy importantes, como la Ley de Economía Violeta. Y me parece que lo que los ecuatorianos necesitan y demandan es que las autoridades estén enfocadas en la solución de los problemas y no en rencillas personales o electorales. Fernando Guayo. Muy buenos días, ministro. Es indudable que los secretarios de Estado deben ser muy ejecutivos, trabajar de principio a fin. Les queda muy pocos meses. Usted está envuelto ahora en esto de juicio político, pero lo fundamental sería saber, faltando tan pocos meses, ya olvidémonos de aquello de que la mesa no quedó servida. Ustedes han venido trabajando, y usted en especial en materia de ocupación,
¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? Las circunstancias actuales por la pandemia, las dificultades para que se desenvuelvan las actividades como se daba pues en épocas normales. Hay naciones que igual siguen en esa lucha, si preservar la salud o ver cómo mejora la economía, y estamos viendo dentro de Estados Unidos cómo algunos estados prácticamente han tomado la decisión de liberar, de incluso decir que ya no es necesario usar la mascarilla. ¿Qué va a pasar en el Ecuador, ministro, con respecto al trabajo? No hemos logrado el nivel de vacunación que se debía haber logrado hasta el momento. Y hago referencia a estos temas porque son parte, en la convergencia de las soluciones, son parte todos los ministerios, y el de trabajo con el de salud y todos los demás. Entonces, ¿cuál es el horizonte para los ecuatorianos con el nuevo gobierno con respecto a la reconstrucción de la actividad productiva del Ecuador? Fernando, tú tienes absoluta razón. Esos temas son fundamentales para la recuperación económica y la recuperación del trabajo. La crisis económica es producto sobre todo de una crisis sanitaria. Si corregimos la crisis sanitaria, saldremos más rápidamente adelante, y ahí la corresponsabilidad con la ciudadanía, el seguir acatando las medidas que puedan disminuir o desacelerar el proceso de contagio hasta que la población esté vacunada es sumamente importante. Tomo otra parte de tu intervención, Fernando, que también es fundamental. A mí no solamente se me ha encargado esta cartera de Estado, sino también se me ha encargado coordinar el proceso de transición con el nuevo gobierno, sea quien sea. Es un proceso técnico que lo estamos llevando adelante, para el cual hemos pedido apoyo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo que hemos hecho es recoger aquellas iniciativas que creemos que son las más importantes dentro del Estado, al igual que bases de datos, procesos contractuales, procesos normativos y todos aquellos elementos, incluyendo un capítulo específico sobre el tema del COVID, para que el nuevo gobierno tenga desde su elección ya toda la información que requiera a la mano para poder empatar su plan de trabajo y su visión de país con la institucionalidad. Este es un proceso que es importantísimo para los ecuatorianos. Cada día que evitemos un retraso en la aplicación de las decisiones del nuevo gobierno es un día menos que pierden los ecuatorianos de acciones. Los cambios dentro de las instituciones burocráticas o de las instituciones públicas pueden ser largos y pueden ser complejos. Y queremos dar una mano para que quien sea el nuevo presidente, indistintamente de cuál de los dos candidatos finalistas resulte elegido, tenga mucha más facilidad para continuar con las cosas. Sobre todo en este momento. Aquí hay varios temas que tienen que exceder lógicas electorales, que tienen que exceder a ministros o autoridades de turno y que tienen que solidificarse alrededor de políticas que ayuden a la ciudadanía. Las políticas laborales, el plan económico, las mismas políticas de vacunación, toda la red de protección social. Son aspectos que se tienen que conocer bien, que tienen que servir además para seguir construyendo cada vez una mejor política pública, seguir profundizando aquellas cosas que han funcionado, corregir las que necesitan corrección, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos durante varios meses para que arranque un nuevo periodo gubernamental. Creo que nuestra responsabilidad es que el proceso sea lo más ordenado posible, lo más transparente posible, y pensando en las únicas personas que se tienen que pensar, que son en los ciudadanos. Estamos con el ministro de Trabajo, Andrés Sich. Hay preguntas que nos llegan a la página de Radio Centro 101.3 en Facebook Live. Jimena Flores, buenos días. Estamos preocupados porque aún no se entrega el bono de alivio por el desempleo. ¿Qué responde, ministro? Está bastante bien encaminado y cerca de culminarse el proceso para que se comience a pagar. Tal como se anunció, esto se iba a pagar dentro del primer trimestre. Hemos conseguido 3 cosas que son muy importantes. La primera, asegurar los recursos para esto. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene separados cerca de $280 millones que van a ir en el bono de alivio al desempleo o en esta ayuda de alivio al desempleo, que no es exactamente un bono. La segunda cosa es que hemos logrado simplificar muchísimo el proceso para que los ecuatorianos no tengan que pasar por ningún proceso de validación o de calificación. Va a ser la base de datos del IES, donde constan todas aquellas personas que estuvieron afiliadas
perdieron su afiliación y no han logrado conseguir otro trabajo. Y a esas personas se les va a pagar. Y la tercera cosa que se ha conseguido, que también es muy importante, es un compromiso del Ministerio de Inclusión Económica y Social para usar el sistema informático que ayuda a hacer rápidamente las transferencias hacia los beneficiarios de los bonos, y ese mismo sistema va a ser el que se utilice para rápidamente hacer las transferencias en favor de los ecuatorianos que van a recibir esta alivio. Por lo tanto, ese trabajo que quizá es invisible, pero es muy importante y necesario, ya está prácticamente culminado. Va a salir un decreto ejecutivo, tiene que salir un decreto ejecutivo en los próximos días, que es el que termina de perfeccionar este mecanismo, porque recordemos que esto a la final es una transferencia o una donación de dineros públicos a privados, a los ciudadanos, ¿no es cierto?, beneficiarios, y por lo tanto se tiene que cumplir también con lo que ordena el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que exige que haya una autorización expresa del presidente de la República, y con eso se terminará de engranar toda esta preparación previa para comenzar los pagos. Fernando. Bien, ministro, una última pregunta y análisis que le pido de su parte, y es lo siguiente: como bien indica Juan Javier, su cartera de Estado lamentablemente es una cartera de campaña política, que mucho se utiliza y se manosea para conquistar votos del sector laboral. No obstante, se debe de poner sobre la mesa lo importante que ha sido en estos últimos 8 meses, que ha habido una importante intervención de parte del Ministerio de Trabajo con flexibilización laboral. Obviamente por efectos de pandemia, pero me atrevo a decir que en estos últimos tiempos, pues la flexibilización laboral ha tomado bastante ventaja, y debo pues también de decir flexibilización y hablar en los agentes, trabajadores y empleadores, que también ha habido de una buena parte de fuerza laboral del sector privado, también ha habido predisposición y han aceptado en buena forma este tipo de flexibilizaciones, como los acuerdos de pago, las reducciones de jornada, etcétera, que hay que reconocer, tanto del lado empleador como del lado de trabajador. Pienso que se ha manejado bien. No se puede, y es importante, no se puede utilizar, y hay que tener mucho cuidado, y eso también es efecto considero del juicio político, de coger estos temas muy sensibles, muy importantes para la economía ecuatoriana, y ponerlos de campaña política. Tan campaña política que a mí me asombra todos los días que voy al ministerio y me encuentro con una placa aquí en la ciudad de Guayaquil, no sé si sea lo mismo en otras ciudades, con una placa a la entrada que da la bienvenida a la casa del trabajador, cuando en realidad no es la casa del trabajador, es la casa del trabajador y la casa del empleador. A pocos meses de un nuevo gobierno, ¿qué le diría usted a los sectores involucrados en el tema laboral, trabajadores, empleadores y nuevas autoridades? Lo primero, Fernando, es que las políticas del Ministerio del Trabajo tienen que incluir a todos. No se trata solamente de segmentar o de pararse de una de las dos orillas. En primer lugar, porque me parece que no son orillas distintas. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar hacia el mismo lugar. Porque tanto trabajadores como empleadores se necesitan mutuamente. No hay la posibilidad de generar trabajo sin empresa, no hay la posibilidad de que existan empresas sin el esfuerzo de los trabajadores. Pero no son solamente ellos. En un país con la mitad de su población en la informalidad de manera histórica, tenemos que pensar muchísimo en todas aquellas personas que no tienen un trabajo, que no tienen una relación laboral formal, en los trabajadores autónomos, en las personas que están en condiciones sumamente graves. Por ejemplo, las mujeres que tienen un trabajo no remunerado, que son parte de una estructura económica familiar, pero donde solamente el hombre recibe los ingresos y la mujer es la única que pone el esfuerzo o solo pone el esfuerzo. Por lo tanto, esa inclusión ha sido una de las cosas que hemos querido hacer con la visión con la que se ha administrado esta cartera de Estado.
y hemos abierto las puertas en muchísimos espacios, alrededor de capacitaciones. Si no me equivoco, estamos en cerca de 90,000 capacitaciones gratuitas que hemos dado a personas que perdieron su trabajo desde que yo asumí la cartera de Estado. En la red socioempleo, más de 70,000 colocaciones de trabajo, de trabajos formales. En algo que quizá aquí diferimos en el término, Fernando, porque yo no creo en la flexibilización laboral en el sentido tradicional de la palabra, sino en la generación de oportunidades y en buscar relaciones laborales justas. Y también lo que hemos hecho ahí ha permitido crear una serie de contratos de trabajo que, para las circunstancias que hemos vivido, dentro de una crisis mundial y dentro de una pandemia, son números importantes, números que nos han ayudado a cambiar la tendencia del empleo, que nos han ayudado a frenar ese derrame terrible que teníamos de pérdidas de puestos de trabajo y que nos han puesto en un camino de recuperación que es importante, lento todavía, insuficiente todavía, pero importante, porque cambió una tendencia que, recordemos, para el mes de junio era terrible. Cada día escuchábamos de pérdidas de puestos de trabajo, de empresas cerradas, de personas que eran despedidas. Y logramos contener esa caída tan grave del empleo y lograr que cambie de rumbo. Por lo tanto, yo creo que el próximo gobierno, más allá de aplicar las políticas públicas con la visión que legítimamente tendrá al ser la opción elegida por los ecuatorianos, no debe olvidar que hay un montón de actores que tienen que estar permanentemente incorporados en la mesa de conversación. Mujeres, jóvenes, informales, microempresarios, artesanos, etcétera, además de los actores tradicionales que tienen también muchísima legitimidad para estar ahí. Ministro, si bien es cierto, de cada 100 plazas de trabajo, 83 genera el sector privado, 17 el sector público, pero cuando damos las cifras del monto que se necesita para pagar los sueldos y salarios de la burocracia, vemos que es un monto sumamente abultado. Hablamos de los 900 millones de dólares con los que hay que contar mes a mes para pagar a la burocracia. ¿Usted considera que será factible en estos últimos meses, el próximo gobierno, ir reduciendo la burocracia, o va a ser absolutamente difícil técnicamente y además políticamente? Porque también dicen, ¿cómo vamos a ofrecer sacar a quienes tienen trabajo en el ámbito burocrático? ¿Cuál es la idea de un técnico como usted al respecto? El gasto público, Fernando, me parece que también es un tema que tiene que ser manejado con muchísima responsabilidad y no desde dogmas y no desde una política electoral, porque se satanizan ambas posturas, se sataniza el gasto y a la burocracia como que toda ella fuera mala o toda ella fuera innecesaria, y también se satanizan los procesos de optimización. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que el Estado tiene la obligación de cuidar el dinero de los ecuatorianos, no le pertenece al administrador del momento, no le pertenece al político, no le pertenece al presidente, ¿no es cierto? Es dinero de los ecuatorianos que ha sido encargado para una administración general. Y hay que cuidar ese dinero para que llegue a las personas que lo necesitan, que llegue a los niños que necesitan educación. Está muy bien gastar ese dinero en profesores, que llegue a los pacientes, a los enfermos que necesitan salud. Está muy bien gastar en médicos. En lo que no está bien gastar es en estructuras que no le están generando un beneficio a las personas que más lo necesitan. Y allí es donde el Estado tiene que seguir un proceso de volver más eficiente la gestión pública. En el año 2019, por primera vez desde que entramos en dolarización, el gasto corriente cambió de trayectoria y dejó de crecer de manera exponencial como crecía. Y esto no solamente tiene que ver con el gasto en talento humano, también tiene mucho que ver con las prioridades. Consultorías que en muchos casos terminaban archivadas en un cajón sin que se utilicen, obras que no generaban un beneficio para la ciudadanía, proyectos que no se los estructuraba con modelos de evaluación para saber si realmente estaban consiguiendo o no los efectos. Muchas veces esos proyectos lo que tenían detrás era la intención de tarima, de cámaras, de generar votación, pero no estaban ayudando realmente a la ciudadanía a generarse herramientas y poder salir de la pobreza, de la extrema pobreza, o mejorar su calidad de vida.
Por lo tanto, ese debate, Fernando, creo que es un debate que hay que hacerlo analizando con muchísimo detalle cada uno de los gastos, continuar con un proceso que nos permita sacar recursos de donde no están generando ventaja para los ciudadanos e inyectarlos en aquellos sectores o en aquellos proyectos que sí merecen ayudas. Hablábamos al comienzo de esta entrevista del alivio para el desempleo. Eso, por ejemplo, sería imposible de conseguir si es que esos 280 millones están malgastados en algo más. Sería importante que en algún momento el Ecuador vuelva a tener reservas, que vuelva a tener ahorros para, en caso de una crisis, por ejemplo, poder subsidiar parte del salario de los trabajadores y que no se produzcan despidos. Pero para todo eso hay que cuidar el gasto público, hay que cuidar los recursos de los ecuatorianos y dirigirlos hacia donde se deben dirigir. Señor ministro, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2020 se perdieron 650.000 empleos adecuados. Hay una pregunta de Mariela Castro al respecto. ¿Cuáles son las medidas o iniciativas que se han considerado para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento? Son tres ejes, Mariela, y que creo yo que son muy importantes. El primero es que tenemos que seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de derechos. Hay mecanismos que están en la legislación, de los cuales algunos hemos hablado en este mismo espacio, que no están cumpliendo con su cometido. Por ejemplo, la jubilación patronal, que se convirtió en un incentivo para despedir a los trabajadores más antiguos y con más experiencia, los que mejor habían hecho las cosas. Hay que mejorar el sistema de protección del IES para que abarque también a aquellas personas que no tienen un trabajo en relación de dependencia o una actividad en relación de dependencia. Porque eso lo que va a permitir es, por ejemplo, evitar que algunas personas, cuando tengan un accidente de trabajo o tengan una enfermedad, terminen completamente excluidas de la posibilidad de una protección adicional o inclusive de una cesantía o de un ingreso permanente. En segundo lugar, hay que mejorar todas aquellas modalidades contractuales que pueden rápidamente abrir plazas de trabajo. Nosotros hemos visto que con 5 acuerdos ministeriales que sacamos a partir del mes de julio, hemos creado hasta el momento más de 90,000 plazas de trabajo que siguen vigentes. Y esos son trabajos formales, trabajos que tienen seguridad social, que tienen un contrato registrado. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue identificar aquellos elementos que estaban haciendo más difícil la contratación. Quitamos esos elementos y reforzamos las garantías a los trabajadores con otros aspectos que les ayuden a tener no solamente estabilidad en este momento, sino sobre todo herramientas a futuro. Y un tercer camino que quizá toma un poco más de tiempo, pero no es menos importante, es darles más herramientas. Los procesos de capacitación, como los que arrancamos para tener capacitaciones gratuitas sobre todas las personas que han perdido su trabajo. El vincular las carreras de educación dual, es decir, las carreras donde una persona tiene una formación académica y al mismo tiempo tiene una formación práctica, ayuda a que los ecuatorianos puedan integrarse más rápidamente a aquellos sectores de la economía que crean trabajos de calidad y mejor remunerados. Y la otra cosa que es importantísima, si no cerramos las brechas de género, no vamos a poder mejorar los índices laborales y no vamos a poder crecer con prosperidad. Para cerrar las brechas de género hemos preparado el proyecto de ley de economía violeta, está listo, en los próximos días se lo firmará. Y este es un proyecto que a través de incentivos y a través de atacar todos aquellos prejuicios, aquellas cosas que están evitando que las mujeres consigan de manera más fácil trabajo y que puedan competir en igualdad de condiciones, va a ayudar, creo yo, a tener un antes y un después en las relaciones laborales de las mujeres. En mi opinión, esos son los 4 aspectos más importantes en los que se tiene que seguir trabajando para mejorar las cifras de empleo y no solamente llegar a las cifras prepandemia, porque esas cifras que habíamos tenido durante muchos años son insuficientes. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver cómo vamos a generar empleos de calidad, con oportunidades, con la suficiente movilidad para que los trabajadores puedan seguir creciendo y mejorando sus condiciones y que cada vez las relaciones sean más justas.
Ministro Andrés Sicha, al terminar la entrevista y agradecerle, le ruego que revise cuando tenga oportunidad la página de Facebook de Radio Centro, que ahí han escrito algunas personas sobre sueldos, décimos y utilidades impagas de varias empresas. Le ruego, señor ministro, revisar esas denuncias en la página de Facebook de Radio Centro. Muchas gracias, buenos días. Javier, si me permites 30 segundos. Claro, cómo no. En la página del Ministerio del Trabajo, trabajo.gov.es, hemos incluido una herramienta informática muy fácil de usar, que para todas las personas que lo quieran, ingresan su pregunta e inmediatamente se genera el canal de denuncia, la respuesta a sus consultas y toda la asesoría que necesitan para inmediatamente recibir la atención del ministerio. Esto nos ha ayudado a reducir muchísimo los tiempos de consulta y de atención a los usuarios. Estamos procesando cerca de 2,000 consultas diarias. Por lo tanto, les invito a participar o a exponernos sus preocupaciones también alrededor o utilizando esta herramienta, y créanme que vamos a poder actuar de una manera muchísimo más rápida. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo por darnos esta entrevista. 8:42, más noticias de la pandemia. Tras 6 ensayos, la OMS